Hoy, en 678, el piso de 40% de Cristina exacerba a medios y políticos buitres. Fondos buitres que además amenazan y hostigan con acciones sobre la economía de nuestro país, de modo tal de actuar como verdaderos desestabilizadores de la economía, casi una suerte de terrorismo económico y financiero, porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. La Argentina se va exponiéndose cada vez más fea la mano, para que lo entiendan bien. Los conflictos se van a acelerar, los problemas se van a acelerar. Las pelotas de la sociedad están cada vez más llenas. La Argentina está cansada de no poder. Está cansada, está harta. En diciembre del año que viene se tendría que entregar el mando la presidenta. Los tiempos nuestros no son los tiempos de los políticos. ¿Ustedes se dieron cuenta, más allá de esto, lo agobiante que termina siendo vivir en Argentina? Lo agobiante que termina siendo vivir en Argentina. Porque esto puede llegar a complicar la continuidad de la presidenta y buscar alguna clase de arreglo, adelantar elecciones. Yo no descarto nada. Sería un milagro que termine bien. Guarda con la paciencia del pueblo argentino. Guarda con la paciencia del pueblo argentino. Todas las cosas que estamos escuchando decir son cosas de terrible costo para la Argentina. Se pueden decir por mucha ignorancia o por mucha mala fe o por mucho condicionamiento a lo que dicen los señores de allá. El acoso de los fondos buitres sobre la economía argentina, que claramente, como hoy lo podemos ver reflejado, bueno, en la cotización del dólar marginal. Fiebre por el dólar sigue subiendo. La gran pregunta es si esto va a seguir subiendo. Psicosis por el dólar. Bueno, tenemos expectativas por la evolución del dólar. Bueno, después volvemos con este tema, sigue creciendo, ¿no? El dólar blue. Y ahora, fíjate, impara blue, un dólar imparable. Eso es la expresión más clara de lo que significa el acoso de los fondos buitres, buscando la desestabilización económica y financiera de la economía argentina. Las encuestas del masismo, reconocido hasta por Clarín, pintan un panorama sombrío para los medios buitres. En Tiempo Argentino por Roberto Caballero. A propósito, Julio Blanc, el editor de Clarín, en una nota reciente reveló la sorpresa de Sergio Massa, porque en las encuestas que baraja su equipo de campaña, si pudiera presentarse en 2015, Cristina tendría un piso potencial de votantes del 38,5% a nivel nacional. En el diario Clarín, el 12 de septiembre, por Julio Blanc. Un dato sugestivo para anotar. Ese sondeo hecho para Massa revela que el 38% de los encuestados mantendría su apoyo al gobierno de Cristina, pero los fondos buitre tienen sus candidatos. En Telam, Bloomberg, los fondos buitre apuestan a 2015 y a los 3 candidatos más abiertos al mercado. The companies or the funds that are still involved in that, Paul Singer's NML Capital to name one, what are they looking for in an outcome here? What are they hoping for? I think in reality, what everyone's looking for is a change in government as being the actual solution to this problem. Okay. That will happen at the end of 2015, and the 3 presidential candidates that have gained the most in the polls are all more market-friendly people. ¿A quiénes votarían los fondos buitre en las elecciones del año 2015? En una nueva proclama realizada en su web, la American Task Force Argentina, el grupo de lobby de los holdouts, caracterizó a Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa como los mejores candidatos. ¿Por qué los fondos buitre necesitan este tipo de gobiernos? Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. A ver qué dijo Felipe Solá, diputado masista. La gente está canchera.
La gente canchera se ha puesto conservadora, ha bajado el gasto, la gente tiene miedo de perder el trabajo, la gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. Si hubiera buenos liderazgos, si un tipo que es verdaderamente un líder, va y le pide a la gente, miren, a partir de mañana van a ganar el 10% menos, pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea, la gente acepta, ¿me entendés? Ganar el 10% menos, la gente acepta, ¿me entendés? Y este círculo rojo en el pasado lo que hizo es empobrecer a los sectores populares. El sector popular es el tipo que labura todos los días, así que ahora sí le alcanza el sueldo, aun cuando pueda tener mayores dificultades o menores dificultades, pero que ahora sí le alcanza el sueldo porque fundamentalmente tiene un sueldo, pero que no tenía sueldo en el 2001 y que no tenía sueldo en los 90, porque el círculo rojo lo que necesita es una gran desocupación para poder negociar desde un lugar de poder con los sectores del trabajo. Los buitres locales repiten en forma calcada el discurso de los fondos buitre. En un país normal, esta discusión de los buitres lleva 20 minutos, ¿entendés? Nada menos. Sí, 15 minutos. Sí, un equipo económico competente resuelve este asunto en un día. En nada. We've been willing, as you know, for quite a while to sit down with Argentina. We could settle this thing in an afternoon. 15 minutos. Sí, un equipo económico competente resuelve este asunto en un día. En nada. We could settle this thing in an afternoon. Is all Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts what they're asking for, and all of this goes away. Yo lo hubiera sido ir y pagar, calladito la boca. Que junte parte de su plata y ponga. O pagamos al 100% o no sirve de nada haber pagado al 91%. Mauricio dijo que hay que honrar y que hay que, concretamente, que hay que arreglarlo. Y yo estoy de acuerdo que hay que arreglarlo. Is all Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts what they're asking for, and all of this goes away. Si Argentina en los próximos días, como muchos piden y como hay mucho lobby, le paga a estos fondos buitres 1.500 millones de dólares, inmediatamente Argentina debe más o menos 500.000 millones de dólares y hipotecamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, impagable. Meses antes de diciembre de 2001, te decían esto. Este blindaje que ha sido anunciado hoy tiene una serie de ventajas. Era imprescindible para evitar que Argentina cayera en el abismo de no pagar sus obligaciones externas que hubieran originado, entre otras cosas, salir de la convertibilidad. La más grande estafa financiera en la historia, la sucesión del blindaje y el megacanje. Se ha lanzado el megacanje, es un alivio financiero, va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. ¿Cuánto aumentó por esta operación de megacanje la deuda? 56.000 millones de dólares. Gracias, muchachos. Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. Los primeros días que adoptamos el corralito lo explicamos y hasta muchos periodistas como Bonelli lo sostuvieron, lo explicaron, dijeron que era una medida sensata. Primero que el dinero está disponible en los bancos. Acá no hay un congelamiento, es decir, usted no puede sacar la plata. Hay un cambio en la forma de sacar la plata. Días después. Estoy comprometiendo el futuro de mis hijas. Confié en este banco con una caja de ahorro y ahora me la roban. El dinero está disponible en los bancos. Acá no hay un congelamiento, es decir, usted no puede sacar la plata. Tal vez un hombre más serio que de los dos o tres más serios, uno sin duda Javier González Fraga. Javier opina que Cavallo está en la línea correcta, pero que le falta es dosis, ¿no es cierto? Le falta más cantidad de remedio. Sí, efectivamente. Yo aplaudo lo que está tratando de hacer el ministro. Tampoco creo que hay que exagerar la crisis. Y meses después. ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! Tampoco creo que hay que exagerar la crisis. Son los mismos que ahora te dicen esto. El dólar llegó a 15 y hoy, lamentablemente, no lo vamos a festejar. Vos vas al banco, vas a la FIA, hacer el trámite, ¿no? Te da para comprar $1.000, sí. Son 10.000 pesos. Sí. Salís de ahí, tenés 15.000. Es un dólar, decimos nosotros, ilegal, no porque querramos calificarlo, sino porque es
ilegal. ¿Qué quiere decir que es ilegal? Que el que lo vende no te da un solo papel, no tiene un papel, opera en la calle, es una transacción, independientemente del que lo compra. El negocio ese, que es un negocio que les ha traído a unos pocos realmente ganancias muy importantes, es un negocio ilegal. Y hay mucha gente que tiene los pesos, no sabe qué hacer y se cubre comprando dólares. Por las dudas. Hoy las tasas de interés, si vos vas a un banco a poner un plazo fijo, están en el 18 o 20%. Sí. Obviamente, lo que te está diciendo esto, te conviene más ir a comprar dólares. Obviamente, lo que te está diciendo esto, te conviene más ir a comprar dólares. Es ilegal. Desde que ocurrió lo de los fondos buitres, dije que estábamos en presencia de posibles ataques especulativos, que son nacionales, internacionales, todos sabemos cómo es. Pero razón económica, financiera, real, no hay. Este incremento del dólar blue, ¿a qué responde? ¿Cómo habría que salir de esta situación? Si tuviera que recomendar algo. Dar algunas señales de eliminación de subsidios, etcétera, que algunos me dirán, va a ser recesiva, y sí, vas a tener que desarmar parte de la fiesta de consumo, esto es así, tienen que sustituir el impulso al consumo. ¿Y eso no puede generar desempleo? Por supuesto. ¿Y eso no puede generar desempleo? Por supuesto. Fondos buitre. Porque es el tema esencial que define nuestro empleo, nuestro poder adquisitivo y nuestra seguridad. Fuimos nosotros los que fuimos a la justicia americana. Si perdemos en 3 instancias, tenemos que aceptar el resultado. Si vos planteás una negociación, después aceptá lo que resulta de eso. Esto que ves acá es un buitre. Queremos hablarte de algo que se llama fondos buitres, que es muy impresionante y es algo que está pasando y la mayoría de los medios no están reflejando. Los fondos buitres compran los papeles de deuda con un valor de mercado, suponete, de 25. Cuando la empresa empieza a renegociar la deuda, hace una quita de la mitad, del 50, y lo que ellos compraron a 25 pasa a valer 50 en 10 segundos. ¿Se entendió? Elliott, uno de los fondos, Elliott compró deuda externa en Perú, por ejemplo. Gracias justamente a esta compra, Perú estuvo a punto de declararse en moratorio unilateral, porque no podía pagar. Compró 11 millones de una parte de deuda externa peruana que valía 20, y Paul Singer, uno de los operadores de Elliott, demandó a Perú. Es increíble ser un país del tercer mundo, ¿no? O sea, un particular en New York demandó a Perú en octubre del 2000 por 58 millones. Habían puesto 11. Y casi lleva al país a la moratoria. Si vos planteás una negociación, después aceptá lo que resulta de eso. Lo interesante que está pasando ahora, y que tiene que ver con la evolución de estas causas de los fondos buitres, es que están afectando a sectores de prensa grandes. Por ejemplo, Clarín. Mirá la cantidad de pedidos de quiebra que tiene hoy Multicanal. Todos estos. Todos estos pedidos de quiebras están hechos por acreedores privados de los fondos buitres que quieren quedarse con la empresa. El tema está preocupando al gobierno porque no quiere que compañías extranjeras, fondos buitres, se queden con los medios de comunicación nacionales. De esto se trata. Fondos buitres. Si vos planteás una negociación, después aceptá lo que resulta de eso. Los llamados fondos buitres, que junto a los intereses financieros más recalcitrantes e insaciables, intentan lucrar con la difícil situación ejecutando acciones mediáticas y espectaculares, pero destinadas al fracaso para lograr sus fines, les cabrá entender la firmeza de las posturas nacionales. Queda claro que no existe margen para recurrir a ajustes ni al incremento del endeudamiento. No pagaremos deuda a costa del hambre y la exclusión de millones de argentinos generando más pobreza y aumento de la conflictividad social para que el país vuelva a explotar. Este gobierno, con racionalidad y toda prudencia del caso, seguirá principios firmes de negociación con tenedores de deuda soberana. No pagaremos a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la educación, la salud, la vivienda, el empleo decente. Ese presidente que eligieron pocos, pero lo despidieron millones, mandó a su casa al Fondo Monetario, como también mandó a su casa a Bush con su ALCA, y a los fondos buitres a comer otra carroña. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber, junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe.
tardes, bienvenidos aquí a 678 una vez más. Gracias por estar acá con nosotros. Les recuerdo, porque no se olvide, que mañana hay programa. Mañana hay 678 a las 9 de la noche, que no siempre los viernes, pero mañana viernes tenemos 678 a las 9. Señores, señora Moca, señora Russo, señora Beira, señor Dante Palma, señor Baroni, ¿cómo anda? Muy bien. Muy bien, yo también. Sobre todo después de ver este informe. La verdad que el informe estuvo muy bueno y lo que vamos a comentar. Creo que todos estamos expectantes por el debate porque es un informe extraordinario. Estuvo muy bueno porque es la historia de lo que estamos viviendo hoy, cómo llegamos hasta acá. Y lo vamos a estar charlando con Agustín Datelli, que es economista, especialista en finanzas internacionales y macroeconomía. Bueno, Datelli, esto de... Nada, lo que acabamos de ver es que cómo los que colaboraron en todos nuestros problemas, cuando estamos por salir de los problemas, cómo nos tratan de hundir de vuelta, como si fueran consejos. Sí, tal cual. Mirá, la verdad, el informe, me parece lo más rico del informe es mostrar quién es quién, ¿no? Y el discurso que fueron teniendo todos estos diferentes actores a lo largo del tiempo, que además tienen el tema de ser formadores de opinión y todo lo que eso implica. El mercado cambiario en Argentina es un mercado que responde a comportamientos de expectativas y responde a lo que es el tema de la profecía autocumplida, ¿no? Digo, eso de hacerle creer a todos que algo va a pasar y que eso termine ocurriendo, que es lo que pretenden generar. Ahora, sabiendo que ese mercado termina teniendo un impacto muy fuerte sobre otras variables económicas y que es muy sensible, y en Argentina es muy sensible dada nuestra propia historia económica. Los intereses que estos sectores y que estos personajes que acabamos de ver, y tantos otros que no vemos en la televisión, pero que están operando todos los días, representan, son estos intereses reales, concentrados, estos grupos hegemónicos económicos que están ahora envalentonándose frente a el año que viene, un proceso eleccionario, etcétera, y que intentan instalar una ficción, ¿sí?, sobre de desánimo, ¿sí?, una ficción agobiante que tiene un objetivo implícito, que es este de generar distorsión en las variables económicas. Me parece que el informe lo que muestra es eso. Hoy Argentina lo que eligió durante todo este último tiempo y que hoy empieza a verse porque empieza a enfrentar otras tensiones, es el camino de continuar por el desarrollo económico, el camino del desarrollo, del crecimiento con inclusión, que implica empezar a dar ciertos conflictos y disputas con estos sectores concentrados. Cuando se plantea una ley de abastecimiento, poner el tema del margen de rentabilidad de los sectores concentrados que tienen poder monopólico y comportamiento abusivo en algunos sectores de la cadena de formación de valor y de la producción, tiene que ver con esto, estos fondos buitres. Pero hoy lo preocupante de esto es que estamos enfrentando este tipo de situación mucho más en el plano interno que en el externo. Hace un tiempo atrás poníamos el foco en los fondos buitres, el comportamiento. Ahora que la disputa con los fondos buitres, por lo menos de esa ebullición que tuvo al principio, ya está en una calma, digamos, no en lo cotidiano y en el día a día, empiezan a aparecer los buitres internos, que son todos estos personajes que demuestran explícitamente, algunos, digo, a veces la honestidad intelectual, como el caso de Macri en algunas declaraciones que hizo acá y en otras en los últimos días, lo lleva a dejar muy en evidencia cuál es el comportamiento que buscan, ¿no? Enfrentar esto. Cuando Macri habla en el informe de acá el problema es un problema de costos y entonces hay que reducir los salarios, y bueno, la devaluación implica eso, la devaluación apunta a distorsionar la distribución del ingreso y tiene ese objetivo. Y empiezan a caerse mitos que a lo largo del tiempo nos fueron tratando de instalar. Por ejemplo, que una devaluación del tipo de cambio te aumenta las exportaciones porque ganás competitividad y que entonces eso te genera un bienestar, un ingreso de dólares. Mentira. Este año los datos mostraron lo contrario. Mostraron que hubo una devaluación que forzó el mercado del tipo de cambio y que las exportaciones cayeron. Entonces, todos esos mitos se van cayendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos sectores concentrados y ligados a la exportación o al sector financiero aumenta su rentabilidad, pero terminan perjudicando la distribución del ingreso. Y ese es el objetivo que tienen. Pero además de este objetivo estrictamente económico, hay otro que es el de usarlo como herramienta de desestabilización. Y esto es lo que estamos viendo por estos días y que además es muy burdo. Mira, yo voy a tomar un ejemplo de algo que ocurrió ayer, que fue la tapa de un diario especializado en economía de tirada nacional, que ayer puso como titular que el equipo económico le había indicado a los importadores que lo que tenían que hacer era ir al mercado, a la bolsa, digamos, y conseguir dólares a través de la bolsa. Perdón, ¿te referís al Cronista? Sí, correcto, el diario El Cronista, en un titular de tapa del día de ayer. Una mentira aberrante, porque además
digo, implica un desconocimiento, digo, habría que cambiar toda la normativa, porque cuando uno importa para destrabar la mercadería y permitir que ingrese en aduana, tiene que llevar la autorización en el mercado único de cambios de los dólares que compró para esa operación. Pero digo, esa cuestión, ¿a qué apunta? A lo mismo, a desestabilizar, que forma parte de un conjunto de operadores internos en ese sentido, que son los exportadores liquidando hasta ahora el 50% para generar menos ingreso de dólares a la economía, los importadores adelantando importaciones y jugando con esto, porque fíjense, cuando sale esta noticia en el diario, un grupo de empresarios muy importante se reunió y declaró públicamente que, bueno, realmente esto es preocupante porque vamos a tener que trasladar esto a precios. Vos me decís que esos empresarios importantes de industria grande de Argentina desconocen la normativa, no saben que eso es mentira, están dejando en evidencia el comportamiento que están teniendo y cuál es la intención. Lo mismo con el sector financiero, con este tipo de cambios y los medios hegemónicos de comunicación que lo ponen en la tapa de los diarios todos los días, siendo un mercado, como explicaba recién el ministro, completamente ilegal. Si yo te digo, ¿cuántas operaciones hubo ayer en el dólar paralelo? En ese 16 que nos quisieron hacer creer a última hora. ¿Cuánto se negoció? ¿1 millón? ¿2? ¿100.000? Nadie lo sabe. Digo, pudo haber sido ínfimo y sin embargo todos lo miran y toman como referencia. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? En estos mensajeros que forman opinión hacia la gente, el peligro directo, más allá de la desestabilización económica, que le hacen creer a la gente que si va y compra ese dólar, como algunos decían por ahí, y qué otra cosa voy a hacer, comprar dólar, está haciendo un negocio o se está protegiendo y la están empujando a un riesgo muy alto, porque ese valor de tipo de cambio es un valor de burbuja especulativa. Los economistas llamamos burbuja al precio de un activo cuando se infla, no por la relación que ese precio tiene con las variables reales, con la oferta y la demanda, o con las variables macroeconómicas, sino cuando lo único que motiva el crecimiento es la creencia de que mañana va a valer más. Entonces lo que intentan instalar es, mirá, mañana va a valer 18, 19, salí y comprá. Pero como toda burbuja, cuando se infla genera fragilidad. Ese es el concepto de burbuja. Cuando en algún momento alguno de estos personajes que manipula este mercado diga, bueno, hasta acá llegamos, porque esto no responde a ninguna relación con el resto de las variables, la burbuja se pincha. Y quien haya caído en esta trampa de ir y convalidar un precio de 15, 16 o lo que les quieren hacer creer, va a tener una pérdida de capital importante. Entonces, además de la pérdida del conjunto, están perjudicando al que los está escuchando y le están dando ese mensaje. Y para cerrar y darte cuenta que esto es una burbuja, no solo la relación con las variables reales, que es más complejo, sino una relación que el mercado mira, que no tiene ningún sentido, que es cuánto es la relación entre la base monetaria y las reservas del Banco Central. Algo que lamentablemente se arraigó mucho durante la convertibilidad y genera un problema cultural porque ningún tipo de cambio flexible como el que tiene Argentina mira esa relación. Pero de todas formas en Argentina se arraigó. Esa relación está muy por debajo del 16 que hoy te quieren hacer creer. Entonces, desde todo punto de vista, ese es un valor de burbuja, estimulado, inflado especulativamente y de riesgo muy alto. Eso es el mensaje importante, ¿no? Sí. ¿Moca? Sí, yo quería puntualizar 2 o 3 cuestiones. Una la mencionaba recién Agustín, sobre la implicancia social que tiene toda esta manipulación de la economía, esta manipulación de la información económica, porque hay una secta en este país que desgraciadamente o no, se pone el título de economista, que juega con los números y esconde detrás de los números algunas cosas que todos hemos conocido y que hemos sufrido. Macri efectivamente dice hay que bajar los costos, el salario es un costo, y entonces hay que bajar los salarios. Y por ahí le preguntan a González Fraga si con estas medidas restrictivas que plantea bajaría el desempleo. Y dice, sí, por supuesto que baja el desempleo. Es decir, esto viene que sube el desempleo. Sí, baja el empleo. Esto viene de muy lejos y tiene una crítica histórica. Esto antes de la crisis del 30, este era el lenguaje que se hablaba, lo que Polanyi llamaba los mercados autorregulados. Y Polanyi decía que los mercados autorregulados a lo único que puede llevar es a la destrucción del ser humano en el planeta y a la desertificación, decía, de su medio ambiente. Vuelve la historia y ahora se vuelve a hablar el mismo lenguaje, que es un lenguaje que somete al trabajo humano y a la vida humana a la condición de mercancía. Hay salarios que no podés bajar porque si bajás lo dejás afuera, lo echás de la civilización. O si le quitas el empleo a un tipo que vive del empleo, a una familia que vive de los empleos, también la destruís. Eso en la numerología de los gurúes económicos parece no tener ninguna importancia. Lo dicen como si estuvieran hablando de máquinas, como si estuvieran hablando de depósitos bancarios. Están hablando de personas, de familias, y después se quejan
lloran lágrimas de cocodrilo e inventan números de pobreza falsos, inflados, para demostrar desde otro lado sus propios argumentos, cuando en realidad se están burlando de los pobres, se están burlando de los trabajadores, se están burlando de la gente más vulnerable, ¿no? Me parece que ahí hay una contradicción de sentido muy fuerte que es necesario desde el propio gremio de los economistas empezar a poner el aspecto humano un poco más en el centro. Sí, permíteme agregar algo, digo, eso tiene que ver con la pretensión que hubo durante mucho tiempo, y yo soy muy crítico de la academia y la forma de enseñar economía, que tiene que ver con esa pretensión de que la economía es una ciencia exacta y dejó de ser una ciencia social, y se pierde de vista esto. Cuando el tipo te dice aumenta el desempleo, sí, aumenta el desempleo, piensa en un número, en un papel, no piensa en un tipo que llega a la casa y que tiene a la familia sentada en la mesa y no le puede dar de comer porque salió a la mañana a buscar trabajo y no lo encontró. Piensa en un número, en un papel y en una curva que se mueve para un lado y alcanza un equilibrio. Es una locura total que la economía se perdió. Y fíjate la intencionalidad, la manipulación que le intentan de alguna manera en el mensaje hacer creer que si te recortan el salario va a estar mejor. Ahí en una parte del informe decía, y si vos le decís que le vas a cortar y tenés fuerza... A mí en un momento, en un debate, un personaje que apareció en el informe economista de Macri, Carlos Melconian, apareció ahí en un debate económico hace no mucho tiempo, me dijo, hay que cortar el gasto público. Le digo, ¿vos sabés cuál es la composición del gasto público? Seguridad social, sí. Le digo, el componente que implica las jubilaciones, hemos llevado la cobertura previsional al 95%. Me dice, sí, pero ¿sabés qué? Si le tenés que cortar las jubilaciones. Y le digo, ¿cómo cortar las jubilaciones? Sí, pero el jubilado al final del camino te lo va a agradecer. Digo, ¿cómo te lo va a agradecer? Y al final del camino le queda cerca. Claro, no, porque después de la inflación... Entonces hay una manipulación de estas cosas tratando de inculcar un mensaje que va contra cualquier tipo de sentido común, que es una cosa impresionante. Cuando Boca hablaba del ser humano, yo una vez, hace tiempo, hablaba con un economista, Leopoldo Pornoy, que fue decano de la Universidad de Economía, y yo hablaba de las estadísticas. Bueno, por el oficio periodístico, tanto de desempleo. Él era mi vecino y comíamos una vez cada 15 días. Y él me dijo, cuando vos hablas de desempleo y decís esa cifra, 13%, 17, 24, te estás olvidando que el desempleado está desempleado 100%. Claro. Es interesante esa posición. En la vida el desempleado claro, está desempleado 100%, no 12%. Esta es la parte humana que se desconoce del mensaje. Es muy feo. Yo pensaba, a ver, está claro, digo, que no va a haber una nueva presidencia de Cristina, el gobierno tiene enormes dificultades para generar un candidato que mida en las encuestas, y uno podría decir, ¿por qué esta desestabilización económica entonces? Si finalmente el kirchnerismo aparentemente se termina. Y lo que yo creo es que justamente, en realidad, no están conformes con que simplemente Cristina termine el 10 de diciembre su mandato, sino que tiene que terminar mal. Y tiene que terminar mal no por una cuestión de odios personales, sino por una cuestión del propio plan económico que se va a intentar instalar. Es decir, necesita el shock. El shock. Claro. Es la doctrina del shock. Ellos necesitan un país incendiado. Claro. Si Cristina termina bien económicamente, digamos, su mandato, ellos no van a poder aplicar las políticas que quieren aplicar. Por lo menos de la forma tajante que pretende. Bueno, pero primero tienen que ganar, ¿no? Primero tienen que ganar. No estoy de acuerdo con ese planteo tan pesimista del comienzo, pero lo hiciste para reforzar la otra. Yo digo que en el informe todos hemos observado que se remonta al 2001, al famoso estallido. Qué interesante para la memoria, si bien todos tenemos nuestra memoria por el oficio de remontarnos, de recortar el contexto, qué interesante es ver eso, todo lo que pasó estos 13 años, ver ese impacto, ese estallido, imaginar esos bancos golpeteados por los tacos agujas de las mujeres y por los bastones de muchos hombres mayores que iban a buscar sus ahorros. Cuando vos te sometés a esa memoria y ves a todos esos charlatanes que ustedes describieron, yo les digo charlatanes, hay una palabra que me enseñó un viejo maestro que se llamaba petimetre. Petimetre. Yo les recomiendo que vayan a buscarla al diccionario para no hacerme explicar a mí. Y cuando yo veía a Longobardi, me acordé de ese maestro. No sé por qué Longobardi. Petimetre. Porque lo vi como un bacancito, un paquetito, no sé, lo imaginé y me acordé de petimetre. Bueno, hay muchos petimetres en la política y en la economía, en el discurso. Y el informe creo que a mí me devolvió a ese momento histórico.
Y además es importante entender que lo que está en debate acá, es por eso lo que dice Dante es así, es mucho más profundo que la pelea con los fondos buitre, que si ganan 1.600, quieren ganar más. Tiene que ver con esta disputa y con el hecho de instalar intencionalmente, vos recién hacías referencia a indicadores de pobreza sobreestimados a partir de muestras sesgadas, como hizo, por ejemplo, la Universidad Católica hace poco. Tiene una intencionalidad que es decir, bueno, esta política de un Estado presente, redistribuidor, desendeudamiento, recuperación de la soberanía económica, intentemos demostrar que fracasó y llevémosla a través de la manipulación de los mercados a una situación de tensión y de fracaso para eso mismo. Entonces, todo va en ese sentido, todo apunta en el mismo camino, porque el problema acá de Argentina con los fondos buitres no es solo el número económico, tiene que ver con que la política de desendeudamiento y la recuperación de la soberanía económica les quitó el gran negocio de la deuda de los países emergentes histórico y además la herramienta de disciplinamiento que siempre tuvieron los centros concentrados de poder con los países que tenían que recurrir a esta emisión de deuda. Ese es el problema profundo que hay atrás, la disputa que hay atrás de esto. Sí, a mí me parece que es el recorrido histórico reciente, ¿no? de estos comunicadores, básicamente de Bonelli y Longobardi, muestra en forma explícita cómo ellos siempre estuvieron en realidad del mismo lado. No cambiaron, porque lo que están proponiendo es lo mismo que proponían. No se hacen cargo de las consecuencias. Cuando uno ve lo que pasó, cómo esos pronósticos eran absolutamente intencionados para hacer lo que quería hacer en ese momento los organismos internacionales y los Estados Unidos. Ahora, que Argentina se planta frente a eso, ellos siguen diciendo, bueno, esto va a provocar la catástrofe. No dicen nada de la catástrofe que devino de haber aplicado las políticas que ellos defendían. Lo tremendo, y en esto Orlando siempre dice, bueno, ¿cómo se hace para contrarrestar eso? Que estos personajes no se hacen cargo de esto y los que los escuchan, los leen, los miran, no recuerdan. Digamos, se embarcan en un escenario, en una crítica sin tener en cuenta las consecuencias reales que implicó para todos, incluido para ellos, la aplicación de esas políticas. No, por eso nunca está la historia en estos tipos, ni la propia ni la historia del Pero país. Nada, es más fuerte con lo que dice Nora, porque yo creo que hay la gente que en este momento está cobrando la asignación universal, o los que cobran el progresar, o los sectores populares, creo que en este momento, por su propia realidad cotidiana, están como más advertidos. A mí lo que me impresiona es la clase media que perdió los ahorros en el 2001 y que va a volver a perder todo si gana alguno de estos, porque evidentemente no hay ninguna posibilidad de que no suceda un desastre. Es como algo que está absolutamente cantado. Y me parece que ahí hay gente que está siendo llevada a actuar y pensar en contra de sus propios intereses con un ejercicio temporal extraño, porque si no fueron ellos mismos, fueron sus padres, pero en esas familias hubo dolor. En el 2001 hubo mucho dolor y mucho fracaso, y no es posible perder esa memoria histórica. Ahora, lo que supera el dolor y la memoria me parece a mí que es el miedo. Yo escuchando algunas conversaciones en la calle, algunas personas que no tengo por qué saber quiénes son porque uno los escucha accidentalmente, piensan en esa especie de ley donde cada 10 años en este país sucede algo terrible. Y el mensaje de los comunicadores no es un mensaje racional, pasa esto a causa de esto otro, el efecto de esto es simplemente vamos otra vez a una situación como la que vivimos en el 89, como la que vivimos en el 2001, es decir, la verdad que la pregunta que Nora le adjudica a Orlando y que todos nos hacemos, digamos, ¿cómo puede ser creíble ese discurso? Bueno, es creíble cuando el miedo paraliza la razón, cuando en lugar de hacer cálculos, de pensar, de analizar, uno simplemente se mete abajo de la cama porque algunas veces yo hago la experiencia de escuchar a estos tipos 10 o 15 minutos y te dejan en estado de shock. Igual, individual. De todas maneras, también con todo este dispositivo está preservando el prestigio de gente que es directamente canalla, golpista, y realmente no sé qué calificativo. Esta semana, ayer comentaron que estuvo Álvaro Vargallosa en un programa de TN. Yo hoy vi una entrevista que hizo el padre para un programa antichavista, y Mario Vargallosa dice que no hay que descartar un ajusticiamiento a Nicolás Maduro. Estamos en ese nivel, ¿eh? Ahora, la pregunta es si se cree, pues hablamos de la clase media, que es muy vasto ese término, todos lo tratemos de especificarlo, si cree o no cree en estos mensajes de estos charlatanes o petimetres, como queramos llamarle. Y bueno, habrá que ver si la mayoría cree o descree
o duda, porque también damos por sentado que la opinión pública es la que representan estos grandes medios, que es negativa. Y hay una pregunta que yo les hago a ustedes y me queda la duda y seguramente es simple de contestar. Si decimos que el dólar es ilegal, lo dice el ministro de Economía, Zayat dijo marginal, aparece en la tapa de los grandes medios, audiovisuales o gráficos, permanentemente. ¿Es posible que algo ilegal pueda aparecer como algo legal? La pregunta de Orlando será respondida el próximo bloque. Y les cuento además que mañana a las 9 tenemos 678 y vamos a tener más informes sobre el terrorismo de los buitres y por qué nos lo ocultan, las ficciones de Clarín, donde el país es una porquería, aunque a Clarín le va cada vez mejor, las mala onda de TN, etcétera. No creo que entre todo, pero yo les muestro todo lo que tengo. Tengo más también. Ya venimos, un corte chiquito de unos minutos y ya estamos acá. Si querés saber cómo acceder a la moratoria previsional, presta mucha atención. Para realizar el trámite, los futuros jubilados deberán solicitar un turno en la página web de ANSES, www.anses.gov.ar, llamar al 130 o enviar un SMS al 26737. Allí deberán enviar la palabra moratoria, espacio DNI del solicitante, espacio sexo del solicitante, F si es femenino y M si es masculino. Automáticamente se le otorgará un turno para presentarse en la oficina de ANSES con toda la documentación necesaria. En ANSES se le brindará una atención personalizada con trámites simples y 100% gratuitos, porque la jubilación es un derecho y el acceso a la misma debe ser garantizado por el Estado. Con los nuevos jubilados nos beneficiamos todos. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre.